Bueno, buenas tardes. Un gozo verles nuevamente. Oramos por ustedes. Estamos ansiosos por verles, de verdad. Oramos siempre y, bueno, cada vez que los vemos es un gozo para nosotros. Vamos a comenzar hoy a estudiar la carta a los Efesios. Vamos a tratar de estudiar toda la carta de forma expositiva. Siempre predicamos de forma expositiva, quiere decir que tratamos de explicar lo que el texto dice, pero lo hacemos de manera más aleatoria, digamos, yendo por varios textos. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es ordenarnos y predicar de manera secuencial Efesios. Tal vez hagamos algunos parates con algunos temas, pero la idea es poder explicar toda la carta. ¿Por qué hacemos esto? Porque Dios no nos dejó un índice de temas, sino que nos dejó libros completos. Y los libros completos tienen un hilo conductor, etcétera, que nos permite entenderlo mejor. Y nos permite, Dios se nos revela a través de su palabra, y la manera en la cual lo hace de esta manera, no por temas. Podría habernos dejado temas, capítulo 1 amor, capítulo 2 gracia, capítulo 3, pero no lo hace así, lo hace a través de cartas, de libros. Y creemos que la manera más sana de hacerlo es predicando de manera secuencial, lo cual no quiere decir que no prediquemos algún tema aislado durante el año. Así que bueno, vamos a orar y meternos en la palabra de Dios. Oramos. Padre, qué precioso es poder cantar tu palabra y reflexionar en que cómo puede ser que el bueno, el justo, el santo fuera a morir por pecadores como nosotros. Cómo puede ser, Señor, que aun cuando siendo creyentes te fallamos, tú nos perdonas. Qué precioso, Señor. Y queremos rogarte, por favor, ahora por este momento, que tú nos hables, nos pastorees por medio de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz. Tu palabra nos promete que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y tú nos prometes, Señor, santificar a tu pueblo por medio de tu palabra. Nos prometes salvar a los perdidos por medio de tu palabra. Y te pido, por favor, Dios, que tú la uses en nuestros corazones. Límpianos de nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad y ayúdanos a estar con un corazón sensible, dispuestos a escuchar tu voz y a obedecerla, por favor, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué elegimos la carta a los Efesios para predicar? Bueno, la carta a los Efesios es una carta que habla de eclesiología, que habla de la doctrina de la iglesia. La carta a los Efesios nos dice cómo comenzó la iglesia, lo vamos a ver. La iglesia no se la inventó el hombre, no es que alguien dijo, bueno, tengo una idea, si comenzamos una iglesia, sino que la iglesia está dentro del plan de Dios, lo vamos a ver no hoy, más adelante, desde antes de la fundación del mundo. Eso vamos a ver del versículo 3 en adelante. La iglesia fue planeada por Dios. Y Efesios particularmente nos dice cómo comenzó la iglesia, nos dice cómo está constituida la iglesia, nos cuenta de los roles que cada uno tiene dentro de la iglesia. Eso generalmente lo hace de capítulo 1 a capítulo 3, es lo que se llama con la parte doctrinal. Pablo nos enseña en cuanto a la iglesia, y luego del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios, Pablo nos dice cómo debemos vivir a la luz de lo que los enseñó. Entonces la primera parte es una parte doctrinal, la segunda parte es una parte práctica. ¿Qué es la iglesia? Podemos resumirlo, 1 al 3, cómo debe vivir la iglesia. Y por eso van a ver que nos habla de la inmoralidad sexual, nos habla de la familia, nos habla del trabajo, porque a la luz de lo que Dios ha hecho, la iglesia debe comportarse de cierta manera. Y seguramente muchos, la mayoría tal vez, no sé si todos, pero la mayoría que están acá, nunca han estado en una iglesia sana, una iglesia donde se predica la escritura. La escritura es la norma de autoridad, y probablemente todos nosotros venimos con ideas de iglesia, ¿no? Bueno, y podemos hacer un debate acá, y bueno, para mí la iglesia es esto, para mí la iglesia es lo otro, para mí la iglesia hay que hacer esto, para mí la iglesia hay que hacer lo otro, y cada uno puede tener su concepto, yo también puedo tener el mío,
Pero lo importante al estudiar la carta de Efesios es que entendamos qué dice Dios de la iglesia. Eso es lo importante. No que yo pienso en la iglesia, que es para mí ni que es para vos. Lo importante es qué dice Dios de la iglesia. Y en base a lo que Dios en su palabra dice de la iglesia, nosotros, como sus hijos, como sus siervos, nos sometemos. Así que, en esta introducción de la carta, me gustaría que podamos ver tres cosas. En primer lugar, vamos a entender quién es el que escribe esta carta, quién la escribe. En segundo lugar, vamos a ver a quién se la escribe, quién la escribe, a quién se la escribe, los destinatarios. Y en tercer lugar, el tema de la carta. ¿Quién la escribe? ¿A quién la escribe? Y el tema de la carta. Así que, generalmente cuando hoy se escriben cartas, al final se firma quién la escribió. No, vos escribiste una carta y al final pones tu nombre, Matías, con amor, Matías. Pero en ese tiempo no se hacía de esa manera, sino que tanto el escritor como los destinatarios se ponían al principio. Entonces, por eso Pablo comienza introduciendo quién es el autor de la carta y se presenta él mismo. Noten ahí, por favor, en versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y probablemente Pablo junto con Pedro, y tal vez en un segundo lugar Juan, Jacobo, son los apóstoles que más cosas sabemos de ellos, ¿no? que más conocemos. Pablo, en primer lugar, cuando vemos el escritor, Pablo era un judío, y es importante entender todo esto porque nos va a ayudar a entender bien esto, nos va a ayudar luego a comprender la carta en su totalidad. Pero Pablo, como ustedes sabrán, era un judío. Pablo era un judío de la tribu de Benjamín. Israel estaba dividida en 12 tribus, una de esas tribus era Benjamín, y su nombre hebreo es Saulo, probablemente por Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, y era de la tribu de Benjamín, Saúl. Probablemente en honor a su nombre, a Pablo le pusieron Saulo. Pero lo interesante del escritor de esta carta, y es el escritor que más ha sido usado en todo el Nuevo Testamento, es que él perseguía a la iglesia. Y eso es lo que más nos impacta. Acompáñenme por favor a Hechos, por un momento, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 58. Hechos 7, 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece por primera vez el apóstol Pablo. Y notarán que lo primero que aparece el apóstol Pablo, se lo introduce en el libro de los Hechos, es como un perseguidor de la iglesia. Dice, notarán ahí en capítulo 8, versículo 1 de Hechos, dice, hablando de Pablo, que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Esteban está en Hechos capítulo 7, le está predicando a los judíos, los está confrontando con su pecado, y ya llega un momento donde no aguantan más los judíos y lo apedrean. Y cuando lo apedrean, Pablo estaba ahí apoyando su muerte. No sabemos de qué manera, tal vez diciendo, mátenlo, yo doy mi voto, mátenlo, que lo apedreen a este blasfemo, tal vez. En Hechos capítulo 9, notarán ahí versículo 1, Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Yo se los leo, pero Hechos 22, Pablo cuenta su testimonio y dice, yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de la ley de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero noten lo que dice Pablo, cómo era su vida. Perseguía yo este camino, los creyentes, hasta la muerte. Probablemente haciendo referencia a que
consentía en la muerte de creyentes o tal vez mataba a creyentes, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que están allí para que fuesen castigados. Y bueno, y no lo voy a leer, pero en Hechos 26, capítulo 9, Pablo cuenta lo mismo. Él perseguía a los creyentes, pero les perseguía al punto que dice Hechos 26, 11, que él forzaba a blasfemar a hombres y mujeres. ¿Se imaginan? ¿Se imagina a Pablo, no sé, tal vez torturando a una mujer, presionándola para que blasfeme en el nombre del Señor? Él estaba tan obsesionado con erradicar el cristianismo de la tierra que él iba a los sumos sacerdotes y le pedía autoridad para apresar creyentes. Pablo literalmente, hermanos, odiaba a los creyentes. Él pertenecía a la secta de los fariseos, estudiosos de la ley, así que Pablo pensaba que de esta manera él servía a Dios. Tal vez para traerlo a nuestra mente, todos tenemos esas personas. Esa persona que hoy se burla del Evangelio, que vos decís, este no cree nunca. Imposible que esta persona crea. Se burla del Evangelio, vos le hablás del Evangelio, se burla en tu cara. Bueno, Pablo era eso, pero elevado a la 10ª potencia. Porque de última, esa persona que se burla de vos, no te persigue, no te mata, tal vez sí, tal vez no sé, te insultará como mucho. Pero Pablo los odiaba. Cuando leía este pasaje me ponía a pensar, ¿cómo tenés que odiar a alguien? Yo me puedo pensar sin un nombre. ¿Cómo debería odiar a alguien para presionar a una mujer a blasfemar? ¿No? ¿Se imaginan? Para presionar a una mujer al punto de que blasfeme. Uno se puede pensar, no tenés que tener corazón. Bueno, el punto de Pablo es que él odiaba tanto a los creyentes que estaba dispuesto a hacer lo que sea. Pero en Hechos, están ahí en Hechos capítulo 9, bueno, no lo vamos a leer, pero capítulo 9, versículo 3 en adelante, se nos dice cómo Pablo se convierte al Señor. Así como hubo tal vez pocos que en ese tiempo perseguían a la iglesia como lo hacía Pablo, Pablo tuvo una conversión como ninguno de nosotros tuvo, tampoco nadie va a tener. A Pablo se le apareció el Señor mismo. Dice que cuando él iba a Damasco, él estaba yendo a predicar, a encarcelar creyentes, y por eso Pablo está tan impactado de la gracia de Dios, y es lo que va a decir en capítulo 2. Porque Pablo sabía que él no había buscado a Dios. Si había una persona que no buscaba a Dios, era Pablo. Él estaba dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios, a perseguir creyentes. Y él no estaba yendo a Damasco a congregarse, a buscar a Dios, a conocer más de Jesús. Él estaba yendo a Damasco a matar creyentes o a encarcelarlos. Y en ese camino, Dios se le aparece y le dice, Pablo, hasta acá. Se nos dice que él ve como un resplandor cae del piso y le dice, Saulo, Saulo, le dice el Señor, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí el Señor, en su gracia, salva al escritor de Efesios. Y cuando nosotros leemos tanto la vida de Pablo y leemos en las cartas Pablo, pensamos que era un hombre que buscaba a Dios. No era un hombre que buscaba a Dios. No era un hombre bueno Pablo, como ninguno de nosotros lo es, obvio. Pero tal vez elevado a la 10ª potencia. Luego de que Pablo se convierte, sabemos por Gálatas capítulo 1 que él pasa 3 años en el desierto de Arabia, probablemente teniendo encuentros con el Señor, con el mismo Señor. 3 años, y luego de 3 años él sube a Jerusalén para ver a Pedro. Nos dice Gálatas 1, 17 y 18. Así que el escritor de esta carta es el escritor menos pensado. La persona que nosotros creeríamos, este nunca va a creer, bueno, ese es el que está escribiendo esta carta. Y pienso como aplicación que esto nos recuerda, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que el mismo Pablo va a escribir en Romanos capítulo 1. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Así que si vos tenés personas en tu trabajo, en tu familia, acá por el barrio, donde sea, que se burlan del Evangelio, que lo han escuchado cuando Pablo está probando la muerte de Esteban, él escuchó el sermón de Esteban. Y si ustedes después lo quieren leer en sus casas, Hechos capítulo 7, Esteban un sermón consumido de teología, increíble. Esteban le va mostrando cómo, empezando, no recuerdo si desde Abraham, creo que desde Abraham, le va mostrando cómo Jesús es el Mesías esperado. Y cómo el pueblo siempre ha resistido a los profetas de Dios. Y cómo en última instancia han resistido al profeta de Dios, a Jesús. Y Esteban está predicando y Pablo está escuchando ese mensaje. Y Pablo es un erudito de la ley, alguien que conocía la ley. Así que Pablo estaba escuchando el Evangelio y lo estaba rechazando. Pero en un momento Dios abre sus ojos y Pablo cree en el Evangelio. Así que si tenés una persona en el trabajo, en el barrio, donde fuera, que no conoce el Evangelio, ¿qué tenés que hacer? Predicarle el Evangelio. Pues yo ya le prediqué. Pero mientras puedas seguir predicándole, hacelo. Cuando te dice que no te quiere escuchar más, bueno, listo, no le hables más. Pero mientras no te prohíba hablarle y tengas la oportunidad de hacerle, hablale el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y vos no sabés cuándo Dios puede decir, sea la luz. Y así como hizo la luz en tu vida, como hizo la luz en la vida de Pablo, lo puede hacer en la vida de esta persona. Debes decirle a la persona que por sus pecados está perdido, pero que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y que si nosotros nos arrepentimos y creemos, tenemos vida eterna. Debes decirle eso. No debes diluirle el mensaje, no debes tratar de acomodarlo ahí. No. Si le digo esto a fulano se va a enojar, se va a ofender, mejor lo acomoda ahí un poquito para que quede, para que parezca intelectual, para que parezca bueno. No, hermano, no hagas eso. No hagas eso. Debes predicarle el Evangelio. Pero lo más maravilloso de esto es que Pablo perseguía a la iglesia, tuvo una conversión como ninguno de nosotros tuvo, en un sentido sí, en el sentido de que nadie buscaba a Dios, pero en el sentido de que el mismo Señor se le apareció. Y luego el Señor lo usa a Pablo como pocas personas han sido usadas, de una manera increíble. Y luego de su conversión, Pablo termina con tal vez unos 10 años después de su conversión, 10, 13 años, termina en una iglesia de Antioquía de Siria con Bernabé. Nos dice Hechos, eso nos lo dice Hechos capítulo 13, y estando en la iglesia, junto con otros hermanos, el Espíritu Santo dice que aparten a Pablo y a Bernabé para la obra que los ha llamado. Y ahí en Hechos capítulo 13 comienza los viajes misioneros de Pablo, y vemos cómo el Evangelio, bueno, ya había comenzado, pero cómo el Evangelio termina llegando a Roma. Así que luego en Hechos capítulo 13 se nos va mostrando la extensión del reino. Pero noten ahí, por favor, que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Y probablemente en otro contexto tal vez lo pasaría de largo esto, pero en este contexto me parecería importante hacer una aclaración. Porque uno va acá por la calle y ve iglesia apostólica, ¿no? Y seguramente sé que algunos de ustedes están hablando con personas que han dicho que son apóstoles, y seguramente en algún momento entrará alguien acá que va a decir que es un apóstol. No sé si ha pasado ya, el año pasado, pero seguramente va a pasar, seguramente. Entonces debemos entender por qué Pablo se presenta como un apóstol. Y hay un hombre llamado Peter Wagner, él comenzó con todo este movimiento apostólico, y él dice que hoy hay apóstoles, Entonces, la Escritura, dice este hombre, enseña que hay apóstoles, y la función hoy, según este hombre, de los apóstoles es supervisar un grupo de iglesias X. Pero lo peor de todo esto es que vos decís, bueno, a ver qué dice la Biblia, y abrís Efesios capítulo 1 y leés Pablo, apóstoles. Y bueno, entonces este hombre no está tan errado, debe haber apóstoles. No está tan errado. Bueno, sí está errado. Y me gustaría por un momento hacer una aclaración acá. La palabra apóstol literalmente quiere decir enviado. Por ejemplo, en Juan 17:18, el Señor Jesús
Ahora dice, como tú me enviaste, apostoleo, apóstelo el verbo, apóstelo. Como tú me enviaste, apóstelo, al mundo, así yo los he enviado, apóstelo, apóstol. La palabra apóstol literalmente quiere decir enviado. Y según el contexto es que nosotros entendemos a qué se refiere. Por ejemplo, yo digo presidente, probablemente a muchos de ustedes se le venga a la mente el presidente de la nación, el presidente de la nación. Pero según el contexto, y yo estoy hablando porque es el presidente de la sociedad de fomento, bueno, ya no es el presidente de la nación, es el presidente de la sociedad de fomento. De la misma manera, cuando, según el contexto en el cual se usa la palabra apóstol, es que entendemos si se refiere a los 12 y a Pablo como autoridades o se refiere a un enviado. ¿Cómo lo defino el contexto? Entonces, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, al Señor Jesucristo se lo llama apóstol. Hebreos 3.1. Ahora no quiere decir que es un apóstol como los 12, sino que es un enviado. Por ejemplo, vemos que a Bernabé en Hechos, capítulo 14, versículo 14, se lo llama apóstol, dice Hebreos Hechos 8.14, cuando lo oyeron los apóstoles, plural, Bernabé y Pablo. Bueno, ahí el término apóstol no necesariamente quiere decir uno de los 12, más Pablo, sino probablemente como un enviado junto con Pablo, porque ellos dos, Pablo y Bernabé, fueron enviados al ministerio por la iglesia de Antioquía. Entonces no está diciendo que Bernabé es un apóstol, como lo es Pablo y los 12, sino que Bernabé es un enviado junto con Pablo por la iglesia de Antioquía. Bueno, en Romanos 16:7 se nos habla de Andrónico y Juanias, que eran muy estimados entre los apóstoles. Entonces algunas personas dicen, bueno, ves, acá hay 2 personas que ni los conocemos esto. Y dicen que son apóstoles. O no dicen que son apóstoles. Dice que hicieron un servicio entre los apóstoles, pero no que eran apóstoles. Y bueno, y luego a Silas se lo llama apóstol también. Probablemente como un enviado nuevamente junto con Pablo o un representante. Pero más allá de estos casos puntuales, ¿por qué nosotros decimos que ya no hay apóstoles? Bueno, porque es lo que la Escritura enseña. Y debemos entender cuando hablamos de los apóstoles, de los 12 y de Pablo, ellos tenían una función, que era establecer la doctrina del Nuevo Testamento. Ellos son los que estuvieron con el Señor Jesús, escucharon su doctrina de forma directa del Señor Jesús, y ahora ellos debían comunicársela a la iglesia. Pero cuando ya la enseñanza de los apóstoles, que es la que escucharon del Señor Jesús, quedó escrita en la Escritura, ya no necesitamos apóstoles. Por eso leemos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42, luego que se convierten estas 5.000 personas, ahí comienza la iglesia. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba en la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que perseveraba en la palabra de Dios. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que habían escuchado del Señor Jesús. Pero en Efesios, perdón que hoy estoy yendo un poco de texto en texto, yo se los leo, no hace falta que lo busquen, pero en Efesios 2:20, el apóstol Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo no sé nada de construcción, literalmente nada de construcción. Pero lo que sí sé es que el fundamento se pone una sola vez. Así que el fundamento, la iglesia se va a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso? Sobre la doctrina que ellos enseñaron. ¿Y cuál es la doctrina que ellos enseñaron? Lo que escucharon de Cristo. Pero el fundamento se pone una vez. Y cuando la doctrina de los apóstoles ya quedó escrita en el Nuevo Testamento, ya no necesitamos nueva doctrina. Ya no necesitamos apóstoles. Porque el fundamento, que es la enseñanza de Cristo, ya quedó establecida. Pero además, hermanos, quiero darle un argumento más. Y esto estaría bueno que lo corroboren en sus casas. Cuando vos vas leyendo el libro de los Hechos, el libro de los Hechos comienza con una gran referencia a los apóstoles,
y cuando va terminando el libro de Hechos, los apóstoles van pasando a un segundo plano y los ancianos, o pastores, o obispos, son palabras intercambiables, van tomando preeminencia. Vemos que la autoridad, vamos a decir así, de los apóstoles va menguando y la autoridad de los ancianos, como los oficiales de la iglesia, va aumentando. Y me gustaría que notemos un pasaje, Hechos capítulo 15, si me pueden acompañar, por favor. Hechos capítulo 15. Hechos 15:1. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fe más obras. Y cuando lo oye Pablo, no le gusta nada, ¿no? No tiene ahí versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. La iglesia comienza en Jerusalén estaban los apóstoles. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ya no se dirigen solo a los apóstoles como cuando hay un conflicto en Hechos capítulo 6, sino que ahora se dirigen a los apóstoles y a los ancianos. Así que vemos que a medida que el libro de Hechos va concurriendo, el rol, vamos a decir así, de los apóstoles como autoridad va menguando, queda luego el misterio de Pablo, pero va menguando y en las iglesias va creciendo el liderazgo de ancianos. Yo se los leo, Hechos 14:23, dice que Pablo y Bernabé luego cuando vuelven a visitar las iglesias que habían establecido, dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ellos volvieron, no establecieron apóstoles, establecieron ancianos. Y luego cuando Pedro termina al final, ya transcurrido varios años, al final de su vida, en 1 de Pedro 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro se identifica, aunque él era un apóstol, Pedro se identifica con los ancianos. Porque luego que el último apóstol muere, el apóstol Juan, ya no hay nuevos apóstoles. Y la autoridad, vamos a decir así, la autoridad es el Señor, es la palabra, pero la autoridad que Dios ha dispuesto sobre la iglesia local que se manifiesta son los ancianos, los pastores de las iglesias. Y luego cuando leemos 1 Timoteo 1, Pablo escribe: si alguno anhela apostolado, no. Si alguno anhela obispado, anciano, pastor, buena obra desea. Y tenemos los requisitos para elegir ancianos, pero no para elegir apóstoles. Y en Tito capítulo 1, lo mismo. Pablo deja los requisitos para elegir ancianos. Y no tenemos en ningún lado que Pablo esté mandando requisitos para elegir apóstoles. Ahora, sí había un requisito para elegir apóstoles. Pero eso solo lo vemos en Hechos capítulo 1. Luego de que Judas se ahorcó de entregar al Señor Jesús, ellos, entendiendo el Antiguo Testamento, dicen que deben sumar a otro apóstol. Y noten los requisitos, yo se los voy a leer en Hechos capítulo 1. Es necesario, pues, que de estos hombres, en primer lugar, hombres, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Cuál es el requisito? Es necesario que de los hombres que estuvieron con nosotros el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvieron en el ministerio terrenal de Jesús. Y por más que entre un hombre muy sumamente canoso y sumamente encorvado con bastón, no creo que ese hombre tenga 2000 años. Así que ya este requisito no lo puede cumplir. Versículo 22 de Hechos 1 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba.
Así que la persona que iba a ser elegida como apóstol era uno que estuvo con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Y tenemos una excepción en la Escritura, que es el apóstol Pablo, al cual el Señor se le aparece, como vimos en Hechos capítulo 9, y él probablemente estuvo en Arabia con el mismo Señor, pero luego no tenemos referencias a otros apóstoles como los 12 o como Pablo. Así que no podemos hacer de la excepción reglas. No podemos hacer de la excepción reglas. En toda la Escritura, por todos los argumentos que vi, vemos que ya no hay apóstoles. Ya el fundamento ya fue puesto. Es cuando los apóstoles estaban, el Nuevo Testamento en Hechos 2 ni se había empezado a escribir, y a lo largo del libro de Hechos se empezó a escribir el Nuevo Testamento, pero no había terminado, por eso necesitaban apóstoles que enseñen lo que Jesús había enseñado, pero luego que la Escritura, con el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, fue escrito, ya no hay más apóstoles. No los necesitamos, porque su enseñanza ya queda establecida. Pero sí hoy tenemos ancianos o pastores o obispos, como le quieran llamar. Y ahí me gustaría hacer una aplicación. En Efesios capítulo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ahí podemos sacar una aplicación claramente para nosotros, para la iglesia del Señor. Pablo dice que él fue un apóstol por la voluntad de Dios. Él no hizo una carrera para ser apóstol, no fue a la universidad y le dieron el título de apóstol. Dios soberanamente, porque luego lo podrán notar en versículo 5 del capítulo 1, en versículo 9 y en versículo 11, siempre se habla de la voluntad de Dios de manera soberana. Cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, está diciendo por la voluntad soberana de Dios. Yo soy apóstol, dice Pablo, porque Dios así lo quiso, porque Dios soberanamente me ha llamado al apostolado. Y digo que podemos hacer una aplicación para la iglesia en que de la misma manera, aunque ya no hay apóstoles, de la misma manera Dios llama a los pastores en las iglesias. No hay una carrera para ser pastor. Por más que tengas el título de pastor, no quiere decir que seas pastor. Sino que Dios soberanamente en su gracia elige hombres que los llama al pastorado para que conduzcan la iglesia de Dios. No es que elegimos al pastor como si fuese una dinastía. ¿Quién va a ser el pastor acá? Bueno, el hijo del pastor. No, ¿por qué? No necesariamente. Puede ser que sí. Hay pastores que son fieles, que son hijos de pastores, y hay otros que no. No elegimos pastor al que mejor habla, al que nos cae bien, al más lindo, al más carismático, sino al que Dios, la iglesia reconoce a aquellas personas que Dios claramente ha llamado al pastorado. Y eso lo vemos, yo se los leo en Hechos 20:28. El apóstol Pablo escribe, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o pastores, o ancianos, como le quieran llamar. Pablo está diciendo a los ancianos de Éfeso, justamente, en Mileto, en su última despedida, él les dice, miren muy bien por el rebaño que el Espíritu Santo los puso a ustedes. El Espíritu Santo los puso como pastores, como obispos, para apacentar, para cuidar la iglesia de Dios. Dios soberanamente determina a hombres que Él llama al pastorado. En Efesios 4:11 lo vamos a ver cuando llegue, pero dice, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, los cuales ya no están vigentes, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo, Él mismo, Dios mismo es el que constituye a los pastores. Así que, si alguien dice que es llamado y no cumple con los requisitos, no podemos decir que es llamado. ¿Cómo sabemos si una persona es llamada? Porque cumple los requisitos. Primera de Timoteo 3. Si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea, pero es necesario. Con el anhelo no alcanza. Yo puedo anhelar obispado, vos podés anhelar obispado, pero si no cumplís con los requisitos, no alcanza. Así que Dios soberanamente llama. ¿Cómo lo llama? En primer lugar, poniendo un deseo. En segundo lugar,
viendo el obrar de Dios sobre su vida porque cumple con los requisitos. Y en tercer lugar, por la iglesia, porque la iglesia reconoce si esa persona es llamada o no es llamada. Y como ilustración, en Carapachay se hace de esa manera. Cuando Sergio salió del pastorado se ha hecho de esa manera. Se lo ha probado, ha visto que él tenía un anhelo por el pastorado, que cumplía con los requisitos, se lo ha probado en la iglesia vio su ministerio, fue influenciado por su ministerio y cumplía con los requisitos, y la iglesia dijo, sí, nosotros reconocemos, no, la iglesia nos llama, reconocemos, Dios está llamando a este hombre. Así que, si bien ya no hay apóstoles, sí Dios establece autoridades sobre las iglesias, las cuales son los ancianos, los diáconos, pero en el caso de los ancianos, Dios los llama soberanamente. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, Mateo 9:37, la mies es mucha, los obreros pocos, por tanto, rogad, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros no llamamos pastores, pero podemos rogar a Dios que Él en su gracia envíe obreros, pastores, misioneros a su mies. Así que, no sé si lo estás haciendo, pero en tu lista de oración debe haber este pedido. Dios, envía obreros a tu mies. Dios estableció una iglesia acá en la costa, pero no solamente una iglesia acá en la costa. Envía obreros, porque el mundo no se termina acá en la costa. Hay más lugares donde se necesitan más iglesias y debemos clamar, Dios, por favor, envía. Dios, yo no los puedo llamar, pero vos sí. Por favor, Dios, envía obreros, levantá hombres fieles que prediquen la palabra con fidelidad. Porque vos soberanamente sos quien llamás. Así que en primer lugar vemos al autor, el apóstol Pablo, la persona menos pensada, que era un apóstol. En segundo lugar vamos a ver los destinatarios, más brevemente, los destinatarios. Noten ahí por favor, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles que están en Éfeso. Bueno, Éfeso probablemente tenía varias cosas para decir, pero por amor al tiempo voy resumiendo, pero probablemente lo pueden ver eso en Hechos 18 al 21. Fue fundada tal vez por Priscila y Aquila. Vemos que Pablo llega a Éfeso, empieza a predicar el Evangelio, pero no se queda ahí, se va y lo deja a Priscila y Aquila ahí en Éfeso. Y luego Pablo, un tiempo después, regresa a Éfeso. Tal vez fue fundada por Pablo, tal vez ese ministerio de predicación que Pablo había comenzado lo siguieron Priscila y Aquila, y ellos tal vez fueron los que empezaron a establecer la iglesia. Pero la realidad es que Pablo vuelve a Éfeso, y Éfeso es uno de los lugares donde Pablo más tiempo estuvo. Si vemos Tesalónica, Filipos, Pablo estuvo poco tiempo, pero en Éfeso el apóstol Pablo estuvo 3 años aproximadamente. Lo vemos eso en Hechos 20:31, dice que por 3 años él de noche y de día exhortaba a los hermanos. Así que Pablo está 3 años, y luego de estos 3 años él se va de Éfeso, probablemente ahí deja a Timoteo para que Timoteo acomodase algunas de las cosas que andaban mal en la iglesia. Y Éfeso, la particularidad que tiene esta ciudad, Éfeso, es que era una ciudad sumamente idólatra. Ahí estaba el templo de la gran diosa Diana. Dicen que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Éfeso era una ciudad sumamente importante, tenía un centro político, tenía un centro educativo, un centro comercial. Era una ciudad, tal vez después de Corintio, una de las ciudades más asombrosas. No sé, podríamos pensar, se me viene a la mente, en Las Vegas, tal vez, Las Vegas. Es una ciudad sumamente esplendorosa, pero sumamente consumida por la idolatría. Sumamente consumida por la idolatría. Así que Pablo empieza a predicar en la ciudad de Éfeso y la gente se empieza a convertir y empieza a abandonar sus ídolos. Dice Hechos 19, yo se los leo, Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Pablo empieza a predicar en una ciudad sumamente idólatra, una ciudad que practicaba la magia negra. Y cuando Pablo les empieza a predicar a Aquila, Priscila, la gente se empieza a convertir al punto de que estas personas traen sus libros ahí al centro de la ciudad y los queman, mostrando de que ellos ya no tenían nada que ver con eso. Ahora, había una persona que se beneficiaba, varios que se beneficiaban de la idolatría, así que cuando ven esto no les cae bien, y nos dice Hechos, después lo pueden leer, Hechos 19, 23 al 27, nos dice cómo Pablo comienza a ser perseguido. Porque estas personas dicen, si nosotros dejamos que este hombre siga predicando el Evangelio y la gente se siga convirtiendo y abandone los ídolos, tal vez hasta el gran templo de la diosa Diana va a ser destruido. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer callar a Pablo. Y eso es lo que tratan de hacer. Pero es interesante que Pablo dice que le envía esta carta a los santos y fieles. ¿Por qué santos y fieles? Porque eso era lo que ellos eran. Pablo había visto cómo ellos habían abandonado sus ídolos, cómo ellos habían abandonado su antigua vida, cómo sus vidas habían sido transformadas por el Evangelio. Estos eran santos y fieles porque eran personas que se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y pienso que eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. No solamente pasa en Éfeso, que las personas se convierten y traen los libros y los queman, sino que en Tesalónica, cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, pasa lo mismo. Dice en 1 Tesalonicenses 1:8 que partiendo de vosotros la palabra ha sido divulgada, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y las personas que pasaban por Tesalónica volvían a sus casas y contaban cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso Pablo escribe a los santos y fieles, porque cuando Dios salva a una persona, la transforma. Cuando Dios salva a una persona, Dios la transforma. La salvación es por gracia, no es por obras, pero la persona que Dios por gracia, como cantábamos, por gracia, salva, no por obras, ya lo vamos a ver más adelante, Dios transforma y esa persona manifiesta buenas obras, no como base de su salvación, sino como evidencia de que Dios ha llegado a su vida. Imagínense en un momento donde no existía el Facebook, ni el Twitter, ni LinkedIn, ni ¿cómo se llama? Instagram, ni nada de eso. Que Acaya y Macedonia, para que se una idea, abarcaba toda Grecia, casi toda Grecia. Y Pablo dice, no solamente en Acaya y Macedonia, sino que por todo lugar la gente va comentando cómo los tesalonicenses se convirtieron. Imagínense, hermanos, el impacto de las vidas transformadas de estas personas en esa sociedad. Para que la persona, me imagino yo, pasaba por esos lugares y luego volvían a sus casas, no lo van a poder creer. Pasé por Tesalónica y había personas que hablan de que Dios va a volver y a castigar al pecador. Me hablaron de un tal Jesús al cual están esperando de los cielos. No sabes, hablé con un tipo que está loco. Me habló de Jesús. Porque estas personas influenciaban la sociedad. Y lo mismo pasó en Éfeso. Cuando se convirtieron, no siguieron adorando ídolos, no dijeron, bueno, este libro es muy caro para quemarlo, mejor lo guardo, lo vendo. No. Una vez que yo entendí el Evangelio, entendí lo que Dios hizo en mi vida, no quiero tener nada que ver con la magia. No quiero tener nada que ver con mi antigua vida. Ahora quiero vivir para el Señor. El creyente que realmente es creyente ya aborrece el pecado. Ahora, ¿puede ser que a veces peque? Claro que sí. Puede ser no, a veces peca, muchas veces cae, lucha con el pecado. Como Pablo dice, miserable de mí en Romanos 7, pero en un sentido aborrece el pecado. Ya no está feliz viviendo en pecado. Porque el Evangelio que salva, transforma las vidas.
la cantidad de plata de los libros de Éfeso eran 50.000 días de trabajo. No hice la cuenta, pero si haces 50.000 días de trabajo por 365, te va a dar muchos años de trabajo. Así que imagínense los miles de dólares que había en esos libros. Y los libros en ese tiempo no es como ahora que vas a la librería y te compras un libro, era algo de valor porque no había imprenta ni nada de eso. Pero estas personas estaban tan impactadas por el Evangelio que agarraron todos estos libros de magia negra y los quemaron. No me importa cuánta plata vale esto. Yo ahora quiero vivir para el Señor. Ahora quiero vivir para aquel que me salvó. Por eso Pablo escribe a los santos y fieles, porque Dios al que salva, transforma. Y eso para dar una ilustración, me hace pensar que lamentablemente no es lo que sucede hoy en día, sobre todo en Argentina, en el contexto que vivimos y en varias partes del mundo. La realidad es que muchas veces los creyentes dan peor testimonio que los incrédulos. Nos pasó cuando quisimos alquilar un local para Quilmes, cuando les dijimos a algunos hermanos que vivían ahí, que conocían la zona, si podían ayudarnos averiguando locales. Y un hermano nos dice, ¿sabes que cuando yo digo que es para una iglesia no me lo quieren alquilar? Porque están cansados de que vengan personas, estén un tiempo y luego se vayan, le dejen el lugar todo destruido. No me quieren alquilar. Hasta alguno dijo, bueno, no digamos que es una iglesia. No, ¿cómo no? Así que es una iglesia. No podemos. Porque ese es el testimonio que daban las iglesias en la zona. Y bueno, no hace falta que lo diga, seguramente ustedes han escuchado que el pastor de tal lado dejó a su mujer y se fue con tal otra mujer, y que tal pastor es un chante, y que contrataste un plomero que era de una iglesia y te hizo un desastre, se borró, nunca más apareció. Ese es el testimonio que lamentablemente, el testimonio que escuchamos. Pero no es el testimonio que daban las personas. Las personas en ese tiempo, vemos que iban a la ciudad de Tesalónica o de Éfeso, veían las vidas de las personas y eran vidas transformadas. Yo me imagino tal vez esta conversación yo hoy en día. Fulano es un pollerudo, todo el día llamando a su esposa, pendiente de su esposa. Es un pollerudo este hombre. Este hombre lo único que hace, esta mujer es una sometida. Siempre tratando de respetar a su esposo. Yo le digo que deje, ¿qué le importa lo que dice el esposo? Y esta mujer siempre ahí sujeta a su esposo. Tal vez charlas como, no, este nene todo el tiempo obedece a su papá. Yo le digo que no, que ahora no lo está viendo el padre, que podemos hacer tal cosa, pero este joven es obediente a su padre. Están locos. Pero dice Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y eso es lo que sucedía acá. A los santos y fieles. Personas que fueron salvas por gracia y ahora lo único que quieren es vivir para el Señor. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir en Juan 6? ¿A dónde iremos? ¿A dónde? No, yo no me quiero a ningún lado, yo quiero estar con vos nada más. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, que Dios nos salvó para que los que vivan ya no vivan para sí. Ya no más. Ya tuvimos todo el tiempo sin el Señor para vivir para nosotros mismos. Pero cuando Dios salva a una persona, la salva para que esa persona ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que nuestra oración es que Dios levante una iglesia que impacte el lugar en donde está. Una iglesia que impacte el lugar en donde está. Y en lo personal tengo dos ejemplos para mí muy gratos que han sucedido en Buenos Aires. Uno es en un lugar donde un hombre que no es creyente empezó contratando pocos creyentes, es el lugar donde trabaja Mario. Y este hombre pide creyentes para trabajar, pide creyentes. ¿Por qué? Por el testimonio de los otros. Y no entraron todos creyentes, pero empezaron con uno, y cuando vio el testimonio, quiero a otro como este, y cuando vio otro, quiero a otro como este, y así, Mario, ¿hoy cuántos creyentes son ahí? ¿Cuántos son? 10, ya están por fundar una iglesia ahí. 10 creyentes, pero empezó con no sé con cuántos, pero pocos. Pero el testimonio de este hombre que es inconverso, el testimonio de estos creyentes impactó a ese hombre. Y aunque todavía entiendo yo que no es creyente, ¿no, Mario? No es creyente. Pero este hombre quiere creyentes, porque el testimonio impactó. Y hay otro ejemplo que ha sucedido similar. No son 10 creyentes todavía, pero son varios. Y lo mismo, empezó con un creyente. El testimonio de este creyente impactó a su jefe, al dueño, y dijo, no, quiero a otro como este. ¿No tenés otro como vos?
Y así otro, y hoy también hay como 5 o 6 personas trabajando. Santos y fieles. Eso es lo que anhelamos. Una iglesia que predique el Evangelio, pero que viva el Evangelio. Una iglesia que impacte la sociedad. Y eso no quiere decir que las personas te van a amar y te van a aplaudir y te van a dar trabajo. Pero sí que si hablan mal de vos y si te aborrecen, en lo que te están aborreciendo están glorificando a Dios. Yo te voy a echar, ¿por qué? Porque no mentís. Esa persona, vos, si sos esa persona, estás glorificando a Dios. Esa persona con echarte está glorificando a Dios, porque te está echando, dando testimonio de que tu vida refleja el Evangelio. Por eso oramos no solamente por una iglesia que cante lindo y nada más y que tenga lindos instrumentos, sino por una iglesia que impacte la sociedad en donde está, que impacte el lugar, porque es lo que sucedía en ese tiempo, es lo que estamos leyendo ahora en la Escritura. Y más brevemente, todavía en 2 minutos, resumir el tema. Vimos el autor, Pablo, los destinatarios, los santos y fieles que están en Éfeso, y por último vemos el tema. Gracia, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y si bien hay ciertas frases que se usan como una salutación, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y Pablo las usa adrede. Y gracia y paz es un tema que se va a repetir en toda la carta. Por ejemplo, en capítulo 6, versículo 5, dice que las nuevas buenas del Evangelio se denomina el Evangelio de la paz. En capítulo 2, versículo 14, dice que Jesucristo mismo es nuestra paz. Dice, porque de 2 pueblos hizo la paz por la cruz. Capítulo 2, versículo 15. En versículo 17 dice que proclamó la paz a judíos y a gentiles. En capítulo 4, versículo 3, nos dice que debemos mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, y la paz se va a repetir a lo largo de toda la carta. Y lo mismo la palabra gracia. Capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Y este es el gran tema de la carta, hermanos. La gracia de Dios. Y es lo que luego va a seguir desarrollando del versículo 3 en adelante. La gracia de Dios. La gracia es un regalo que no te mereces. Eso es gracia. Gracia es que si yo venís a mi casa y te regalo $100 porque quise hacerlo. Eso es gracia. Si vos me ayudaste a arreglar el techo y yo te doy $100, ya no es gracia. Te puedo estar pagando un poquito de más, pero no es gracia. Te estoy pagando por el trabajo que me hiciste. Pero gracias que yo te doy algo, es un regalo de Dios. Y la salvación, lo vamos a ver más adelante, es un regalo de Dios. Nadie se gana la salvación. Vos no te ganás la salvación por venir a esta reunión. Vos no te ganás la salvación por tratar de hacer buenas obras. No te ganás la salvación por tratar de amar a tu esposa, por tratar de ser un buen padre, por tratar de ser un buen esposo. La salvación es un regalo de Dios. No que merecemos porque hacemos buenas obras, sino que a pesar de que somos malvados en extremo, a pesar de que nuestro corazón está sumamente corrompido por el pecado, a pesar de que, como va a decir Pablo en capítulo 2, de que estábamos muertos, de que vivíamos en contra de la voluntad de Dios, a pesar de que aborrecíamos a Dios, Dios en su gracia ha querido salvarnos. Dios en su gracia, no porque nos vio del cielo y dijo, estos lo merecen, sino porque nos vio del cielo y vio que estábamos perdidos, por eso vamos a usar una ilustración, y envió a su Hijo a morir por nosotros. Ya desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Pero Dios envía a su Hijo a morir por los que no lo buscaban, por los que no se lo merecían. Y ese es el gran tema de esta carta. La gracia de Dios. La iglesia comienza por la gracia de Dios. No porque las personas se juntan, 10 personas que no tienen nada que hacer, y dicen, che, si fundamos una iglesia, como si hacemos un club de fomento. No. La iglesia es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Dios en su gracia quiso salvar pecadores, y esos pecadores que Dios salva en su gracia ahora conforman la iglesia de Dios. Así que vemos que este es el gran tema de la carta. Y esa iglesia, lo vamos a ver más adelante, pero esa iglesia universal se manifiesta en iglesias locales. Por eso creemos que la mejor manera de hacer misiones es fundar iglesias. Porque la manera en la cual Dios
extiende su reino es salvando a pecadores y no dejándolos boyando por el mundo, sino haciéndolos parte de una iglesia local. Son parte de la iglesia universal, pero la iglesia local manifiesta el gran cuerpo de Cristo. Y por eso las cartas del Nuevo Testamento, la gran mayoría, son escritas a iglesias locales. Iglesias locales. Así que solo para terminar, si vos estás acá y no sos un creyente, déjame decir que tus obras no te pueden salvar. Que vos vengas acá a esta reunión no te puede salvar. Sino que la única manera que podés ser salvo es por gracia. Es creyendo que Dios ha enviado a su Hijo a morir por vos. Que no mereces la salvación, que mereces el infierno, igual que yo. Pero que Dios ha enviado a su Hijo a morir por vos. Y la Biblia te dice que si vos, no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa que toda tu vida le hayas dado la espalda a Dios, si vos hoy te arrepentís y crees en el Evangelio, Dios te promete la vida eterna.